La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estás, Pera? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal se come en Usera, Javier? Muy bien, en ese sitio. No fui a un chino, que es a lo que va todo el mundo a usar ahora, sino a un gallego tradicional, y del que ya me había hablado algún comunicador. Y está muy bueno, es un sitio muy pequeño, muy popular. Comes ahí un poco apretado, pero el pulpo y las gambas y el lacón están muy buenos. Hay un restaurante chino buenísimo. Bueno, hay muchos buenos en Lo Usera, sé. pero el mejor de Madrid yo creo que Lo sé, sí. Y eso lo tengo en la lista. Esta semana en El País decías en un artículo, Javier, que los ministerios de salud van a tener que hacer muchos números porque ahora mismo el principal problema de la medicina no es científico sino financiero. Tratamientos cada vez más avanzados, más eficaces, pero también más caros. Y había algunos ejemplos de, contra la atrofia muscular espinal, un medicamento que se llama Nusinersen, 750.000 dólares el primer año de tratamiento. Y la mitad de esa cantidad a partir del segundo. Y los hay más caros, ¿eh? Los hay de 700.000 al año, todas las cifras están en dólares por año. 660.000 dólares al año contra el síndrome de Hunter, 700.000 dólares al año, en fin. Todas estas son enfermedades raras, ¿no? Que afectan a muy pocas personas y por lo tanto, pues claro, investigar en ellas es muy costoso y tiene muy poco retorno. Y hay alguno de ellos, pues solo se puede usar, solo se corrige el problema una vez, con usarlo una vez, ¿no? Claro. Que no estemos pensando en pastillas, son tratamientos, ¿no? Pues sacarte las células de la sangre, modificarlas en el laboratorio, cultivarlas y reintroducirlas en el paciente son procedimientos caros y que además requieren un personal bien entrenado, pues un personal médico, ¿no? Y hay uno de las terapias que está resultando más útil contra el cáncer, una de las inmunoterapias de las que han revolucionado el campo de la oncología en los últimos años, que se llama CAR-T. Es una de estas en que te sacan las células, las modifican, las vuelven a meter. Pues esto, no todos los pacientes responden a ello, pero en los casos en que responden es muy eficaz y puede resolver algunos cánceres de la sangre de manera estable, ¿no? Claro, están alrededor de 300.000 dólares y se usan solo una vez. Y bueno, hay una novedad que es posible que tenga relevancia en el futuro inmediato, es India. Una pequeña compañía biotecnológica india de Bombay ha hecho algo parecido a un cartel, no es un clon del otro.
el otro que es de Novartis, una multinacional suiza. Es algo parecido, pero lo suficientemente distinto como para tener su proceso de patente independiente. Y si el otro son 300.000, este cuesta 30.000, son 10 veces menos. Y es, bueno, si hay alguna esperanza de poder utilizar estos nuevos medicamentos en países africanos, surasiáticos, en el mundo en desarrollo, pues va a ir más bien por India. Bueno, o en la sanidad pública en otros muchos países, porque 30.000 euros sigue siendo mucho dinero, ¿no? Sigue siendo mucho dinero. Esto es un planteamiento de fondo que yo creo que está aquí en España también. Estos son los comerciales y los académicos que llaman, es decir, las unidades de investigación en hospitales grandes, aquí en La Paz o en Barcelona o en Valldebrón, saben hacer estos fármacos para sus experimentos. Entonces el debate es decir, una vez los licencian a las grandes compañías con todo lo que conlleva y que cuestan más dinero, o se fortalecen estas unidades para poderlos hacer de manera terapéutica. Aquí sí que lo que decías en el artículo es un gran reto, toda esta la medicina personalizada, de precisión, individualizada, suena muy bien, pero llevarla a la práctica es un dineral. Sí. Y luego ahora, tú apuntabas una cosa son tratamientos muy caros, pero que corrigen el problema con solo una dosis, sí. Y eso está bien, pero los que son continuos, y ahora nos llegará en los próximos meses el debate con los fármacos de Alzheimer, que ya están aprobados en Estados Unidos y pronto se tendrán que valorar, aprobarlos aquí. Y ya tenemos el Ozempic, ¿no? La droga de Hollywood, esta adelgazante, que además también se usa para la diabetes de tipo 2. Es curioso que antes decíamos que se usa para la diabetes y además para perder peso. Ahora y además para la diabetes. Los números dicen lo contrario. Sí, desde luego. Oye, ¿cómo es eso, Javier, de que los bebés huelen a flores y los adolescentes a cabra? Pues es literalmente así. Podemos dar algunos detalles y matices, pero vamos, el titular es perfecto. Los niños huelen a flores, tienen así olores florales como las maderas de Oriente y este tipo de cosas, sin necesidad de echarles nenuco, me refiero, ya de por sí. Mientras que los adolescentes, pues sí, los investigadores lo describen como goat-like, ¿no? Tipo cabra, un olor tipo cabra, tiene relación con el almizcle, el sebo, el sudor, la orina, ese tipo de olores que se secretan. Bueno, que tienen adolescentes en casa saben de qué estamos hablando. Sí, desde luego. Sobre todo si no son muy aficionados a la ducha. Exacto. Hemos sabido a través de Nature que Google está entrenando a una inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades mediante la tos. Creo que lo comentamos en su día, ¿no? Es un modelo que tendrá una base de datos. O sea, dime cómo estás tosiendo y te diré qué te pasa, básicamente. Sí, tal cual. Bueno, es uno de los varios ejemplos de mediciones biométricas de que puede ser el iris, puede ser la tos, puede ser la propia voz para detectar temblores de Parkinson. En este caso, parece que hay unos resultados preliminares muy positivos, viendo que si entrenas a un sistema de inteligencia artificial con miles de toses de COVID, miles de tosis de tuberculosis, miles de tosis que reflejan problemas pulmonares concretos, al final entiende a detectar qué tos corresponde a cada patología. Entonces, cuando un usuario tose, posiblemente pues en su teléfono móvil lo registra, tal, le puede indicar si tiene esa tos. Es más probable que sea de COVID o de otra enfermedad. Y eso, claro, es interesante porque dices, bueno, también el médico lo sabe hacer, seguro, pero ¿y en los sitios remotos donde hay pocos médicos disponibles? Yo me acuerdo que había en Perú un investigador que estaba analizando imágenes con inteligencia artificial para neumonía infantil, de manera que en los Andes, donde hay bastante neumonía infantil, allí hay pocos médicos, pocos recursos que pudieran enviar, en ese caso, algunos datos para que la inteligencia artificial los detectara. Es decir, que bueno, vayamos acostumbrándonos a esto. Tiene que ver con lo que hablaremos a continuación. Esto también, el Senado de Estados Unidos podría prohibir TikTok por motivos de seguridad nacional si sigue dominada por la empresa matriz china ByteDance. Muchos comunicadores científicos se han quejado porque dicen que TikTok es una vía sin precedentes para acercar la ciencia al público, aunque también sea una fuente de desinformación. Y esta semana el Washington Post alertaba de que muchas chicas jóvenes están dejando de usar la píldora anticonceptiva alentada por vídeos engañosos que aparecen en TikTok
y que hablan de efectos secundarios sin evidencia científica. Las repercusiones son especialmente delicadas en este momento porque estos vídeos podrían provocar embarazos no deseados en un país donde, como sabéis, ahora mismo pues el aborto está protegido o restringido. Al menos en España hemos hecho esto. Cuando buscas control de la natalidad o efectos de la píldora anticonceptiva, aparecen cosas como estas. Escuchad. Me acabo de quedar loca de la loquería. Porque me ha salido una chica diciendo que si te tomas la píldora, o sea, la anticonceptiva de toda la vida de Dios, tu gusto cambia. En plan, imagínate que tú tienes un novio, ¿vale? Y te gusta y te encanta, ay, qué guapo, vamos a llamarlo, yo qué sé, José Luis, qué guapo, José Luis. Pues se supone que si tú te tomas la píldora, o sea, tú has empezado con él sin tomarte la píldora, te la tomas y tú a José Luis ya no lo vas a ver igual, porque tu gusto cambia. Pero que me metió a Google y es verdad. Porque resulta que cuando te estás tomando la píldora te gusta gente que es más parecida a ti. ¿Los anticonceptivos se pueden tomar con Coca-Cola? Y la respuesta es no. Porque otros líquidos que no sean agua pueden alterar la eficacia del anticonceptivo, provocando, por ejemplo, un embarazo no deseado. Me empezó a crecer la raíz crespa y tenía las puntas lisas. O sea, me estaba cambiando toda la textura del cabello desde arriba. Voy a explicar por qué esto sucede, por qué literalmente estás escogiendo a una pareja incompatible contigo cuando estás tomando las pastillas anticonceptivas. Bueno, chicas, desde que hice aquel vídeo sobre la píldora he tenido muchísimas preguntas al respecto. He decidido hacer un vídeo aclarando todas las dudas que os han hecho. Qué miedo a todo esto, ¿eh? Sí. Bueno, o sea, algunos son testimonios que dicen lo que les parece, como puede ser una conversación de bar y tampoco tiene alguien que lo escuche por qué hacerle caso, pero otros tienen tono de yo sé de qué hablo. Sí. ¿Sabes? Yo sé de qué hablo y he leído y soy un profesional de eso y te lo aconsejo. Y entonces aquí sí que hay más riesgo. Claro, ya no es buscar en Google. Antes se decía, es que tiene mucho riesgo, si te duele algo o te pasa algo, buscarlo en Google porque vas a encontrar a lo mejor una sobreinformación o testimonios que te conducen a automedicarte, ¿no? Ahora es que es peor. Es que si tú crees lo que te están contando porque confías en ese Instagramer, de repente... Sí, de hecho, los TikTokers de los que hablabas antes, que sí utilizan TikTok para divulgar ciencia, oceanografía o lo que sea, no tiene nada que ver con la salud humana, dicen que TikTok tiene algunas ventajas sobre estas redes, porque aparte de que se puede monetizar más fácilmente, o sea que si tienes muchas visitas puedes sacar dinero, el algoritmo no se centra obsesivamente en repetirte lo que ya sabe que te gusta, sino que es más fácil que te conduzca a lugares inesperados y que hay gente que llega a la ciencia por vericuetos impredecibles, ¿no? Que tiene menos cámara de eco, ¿no? Que eso es uno de los grandes problemas de las redes sociales, que cuando buscas algo y le dices, ay, qué curioso, solo te llega información de eso, terraplanismo, solo te llegan gente que piensa lo mismo. Y desde luego que habrá mejoras algorítmicas que se puedan introducir, ¿no? Porque el gran problema de las redes no es que haya información incorrecta o desinformación. En el mundo hay desinformación e información incorrecta también. Es cómo identificar la información correcta entre todo ese tsunami. Y aquí, por supuesto que las mejoras algorítmicas podrán hacer un gran papel, pero yo no creo que vayan a bastar nunca. Claro, porque además los algoritmos se basan en repetir, y repetir conduce a la confirmación, no a la duda, ¿no? Sí. Isabel Silva es ginecóloga y es vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien. Tú, Isabel, bueno, has escuchado el vídeo, ¿no? Sí. Igual te ha dado algún pequeño escalofrío, ¿no? Sí, algún que otro. Que tú pasas consulta en un centro de salud de la mujer en Villena, en Alicante, y recibes a muchas pacientes jóvenes. Llegan a tu consulta con ideas a veces peregrinas o ideas similares a las que escuchábamos. Sí, por supuesto. Te hacen este tipo de consultas, ¿no? A mí me ha entrado risa cuando he escuchado lo de la Coca-Cola, porque me lo han preguntado en la consulta. Sí. Ah, sí, eso mismo te lo han preguntado. Sí. Claro, esto se llama viralidad, ¿no? En cuanto algo circula, pues de repente empiezas pensando que está en la pantalla de tu teléfono y realmente está en un consultorio médico. Fíjate. ¿Y qué les dices? Bueno, pues evidentemente les aclaro todas las dudas que tienen y siempre les digo que más vale que pregunten una tontería que hagan una barbaridad.
Esto, muy buena frase. Buen consejo de madre, me habría servido muy bien como padre también en ese consejo. Sí. Y claro, aquí mi duda, Isabel, y el miedo es ¿a quién creen más? ¿A ti o a TikTok? A ver, es tremendo porque todo lo que escuchan y ven en las redes es lo que creen. Y a mí me parece tremendo que se crean más las falsas noticias que las verdaderas noticias, ¿no? No sé por qué. Pero evidentemente cuando vienen a la consulta se lo explicas, se lo aclaras, pues quiero pensar que me hacen más caso a mí, evidentemente. Pero es tremendo porque tú hay veces que las intentas convencer de que las hormonas no tienen esos problemas, que tienen efectos beneficiosos, pero no les cuesta entrar. Uno de los argumentos que se escucha por TikTok es que tomar la píldora durante mucho tiempo hace a las mujeres infértiles cuando dejan de tomarla. Hay muchas de estas mentiras que circulan, Isabel, que tienen su base en una pequeña verdad, ¿no? Y luego, digamos que retuercen esa verdad para hacer creíble la mentira. En algunos casos tú encuentras que puede haber a lo mejor una pequeña base de verdad. A ver, no hay ningún estudio que demuestre que el tomar la píldora anticonceptiva produzca una infertilidad o una esterilidad. Lo que ocurre es que hay mujeres que durante mucho tiempo han estado tomando la píldora anticonceptiva y cuando desean una gestación no se quedan embarazadas. Pero hay que pensar que hay muchas mujeres que no toman nada y cuando desean un embarazo pues no se quedan embarazadas. Y esto no se cuenta, ¿no? Se le echa la culpa, es más cómodo echarle la culpa a la píldora que a otras cosas. Yeah. Y en el caso contrario que yo mencionaba antes, ¿no? Que era más pre-TikTok, digamos, ¿no? Que es la automedicación y el autodiagnóstico, buscando en Google unos síntomas que tienes o que crees que tener, ¿no? ¿Te ocurre a ti que llegan mujeres a la consulta queriendo sí o sí la píldora porque, yo qué sé, piensan que su perfil médico es perfecto y que adelante con ello? Sí, porque eso lo ha dicho la amiga. Yo también comento muchas veces que no es un detergente que lava más blanco, que la píldora hay que dar, dependiendo de la mujer que tenemos delante, le vamos a aconsejar un método anticonceptivo. Y muchas veces vienen por la píldora y ven que hay otro método que les va a beneficiar más, ¿no? Evidentemente nosotros como profesionales lo que hacemos es una entrevista y una buena anamnesis, o sea, recogemos todos sus datos y en función de ellos le aconsejamos, pero la decisión siempre es de la mujer. La píldora obviamente supuso un antes y un después para la liberación de las mujeres. Apuntaba en este artículo que comentábamos antes del Washington Post que durante décadas muchos profesionales no fueron transparentes con los efectos secundarios que sí los tiene y que están demostrados. ¿Tú crees que eso ha provocado o está provocando ahora en esta ola TikTok una cierta aversión a la píldora entre los más jóvenes? Pues a mí me llama la atención porque eso que escuchamos a finales de los 70 y principios de los 80 de barbaridades e incluso de profesionales que decían, bueno, hubo uno que se atrevió a decir que se podía comparar los efectos maléficos de la píldora a una bomba nuclear, pues que ahora la gente joven vuelva con estas historias, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención durante este último año las consultas que he tenido en este sentido. Otra vez volver a decir que la píldora produce acné o que me han salido granos por culpa de la píldora o que he engordado por culpa de la píldora. Todo esto me llama mucho la atención porque evidentemente las dosis que utilizamos hoy en día, hormonales como anticoncepción, pues no son las que se utilizaban en los años 60 o 70. Y a mí te estaba escuchando y no sé si es un ejemplo de muchas otras cosas, pero ¿tú te dirías que ahora la gente está peor informada con una sobreinformación que antes con poca información? Es decir, imagino que a la consulta hace 2 décadas o 3 décadas te llevaban gente con ignorancia, o sea, sin saber nada, pero ahora te vienen con exceso. ¿Es peor una cosa que la otra? A ver, yo creo que está mal todo, o sea, en este sentido la desinformación siempre es mala. Lo que pasa es que cuando no estás informada y buscas en una fuente adecuada, pues estupendo, pero cuando te crees lo que te dice la primera que ha publicado algo que igual te está anunciando un champú bueno para el pelo, que habría que ver si es bueno o no, que como que te está diciendo que la píldora es mala, pues evidentemente me parece que el exceso de información nos está perjudicando mucho. A mí me da mucha penita porque yo llevo trabajando muchos años por la salud de la mujer y me da pena la mala información que les está llegando a la gente joven. Me parece increíble. Yo creía que a estas alturas la gente pues tendría una información sobre anticoncepción, sobre sexualidad adecuada
y alucino porque sigo corrigiendo mensajes que corregía hace 20 años, ¿no? Me parece un poco increíble. Es verdad. Oye, y desde tu cargo, tú eres, como decía, vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción. ¿Tienes datos sobre cómo evoluciona el uso de la píldora en España? ¿Aumenta, disminuye? Sí, claro. La Sociedad Española de Contracepción cada 2 años editamos y publicamos una encuesta a nivel nacional. Se entrevistan a más de 1.800 mujeres y entonces, por ejemplo, se hace cada 2 años. Este año nos toca otra vez. Lanzaremos otra encuesta. Entonces, en la del 2022 se veía un aumento de mujeres que utilizaban métodos anticonceptivos. Veremos la que dice este año, lo que dice este año, porque evidentemente en el 2023 a mí, y es una apreciación totalmente personal, me ha venido mucha chiquita joven que tenían como una hormonofobia, ¿no? De hecho, en el último congreso que hicimos ahora en marzo en Logroño de la Sociedad Española de Contracepción, hicimos una mesa de hormonofobia, porque es un tema que nos preocupa mucho que la gente joven a estas alturas tenga ese miedo a las hormonas, como que es increíble porque todas las personas somos hormonas, ¿no? Las hormonas circulan por nuestro cuerpo y cuando falta una hormona, pues pobrecita esa persona porque tendrá que tratarse de algo. Es muy interesante todo lo que estás contando, Isabel, y además esto que decías de que no te esperabas que volvieran miedos que hace décadas parecía que habían desaparecido. Otra cosa que supongo que vuestros datos revelan, y es algo muy preocupante que ocurre en muchos países del primer mundo, entre comillas, es el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí. Por eso nosotros aconsejamos siempre el doble método. O sea, ha habido un aumento en el 2022 de los usos de los métodos anticonceptivos, pero hay muchas mujeres que gracias a la información que le damos utilizan lo que nosotros llamamos el doble método, porque también entendemos que es doble responsabilidad. Por una parte, la chica joven puede tomar, o la no tan joven, puede usar la píldora anticonceptiva y él se pone un preservativo. Porque un tema que tenemos también muy pendiente y a mí me duele especialmente en la mujer, esa mujer menopáusica que como ya no se va a quedar embarazada, no usa preservativo, pero es que se está arriesgando a tener una enfermedad, una infección de transmisión sexual. Entonces el doble método siempre lo estamos pues publicitando. Y el aumento de enfermedades, porque el preservativo, imagino que después del SIDA durante un tiempo se utiliza más y ahora la gente se está relajando. Sí, en el tema del SIDA hay que pensar que tenemos un tratamiento preexposición y un tratamiento posexposición. Y esto yo cuando doy las charlas en los colegios o en los institutos, gente joven, y estoy hablando gente de 14 y 15 años, te dicen, bueno, pero es que el SIDA ahora es una enfermedad más, pues como un diabético que se pone insulina. Y digo, pero bueno, es que la calidad de vida te va a disminuir con el SIDA, es que sabes que a lo mejor vas a vivir menos años, aunque hoy en día han avanzado muchos los tratamientos para el SIDA, pero a nadie le gusta tener una enfermedad, y una enfermedad es eso, claro, un malestar para tu salud. Entonces se lo han tomado como, bueno, pues si pasa, pues nos los trataremos. Y entonces luchar contra eso es muy difícil. Psicológicamente cuenta mucho, claro. Pero ¿quién nos iba a decir, a quienes recordamos la ola de SIDA, ¿no? Y cómo surgió y el dolor que provocó, que escucharías, o que alguien como tú, Isabel, escucharía eso en una consulta, ¿no? En fin, que ¿Tú crees, por tu experiencia, que el concepto de relaciones sexuales es distinto ahora, en los últimos años? ¿Ha cambiado? Que también en eso las redes sociales han impuesto un concepto distinto, han cambiado la manera en la que los jóvenes se enfrentan al sexo. Pues sí, porque desgraciadamente, por ejemplo, los más jóvenes, y eso hay datos en Save Children, que dicen que la gente joven hay veces que inicia su sexualidad a través de la pornografía. Esto es muy dramático, porque una buena educación sexual, desde luego, excluye la pornografía al 100%. Entonces, y luego todo lo que tú comentabas antes, todo lo que ven en TikTok, pues le entienden que esa es la realidad, cuando la realidad es otra muy distinta. Entonces, eso es otra cosa, es otro de los frentes con los que luchamos, el dar una buena educación sexual. ¿Pero en qué se manifiesta el ver pornografía, que un adolescente vea pornografía, después en las relaciones entre ellos? ¿Qué cambios tienen que son perjudiciales? Pues, por ejemplo, la pornografía es un abuso hacia la mujer.
Y entonces ellos se consideran, sobre todo a nivel de los chicos, que tienen todo el poder sexual hacia la mujer. Luego es una relación coitocéntrica. Cuando a los 14 años a lo mejor vas a disfrutar pues con las caricias, los besos, los abrazos, y entonces se tiran al charco directamente porque ya tienen una edad en la que consideran que tienen que tener relaciones coitales. Cuando la relación coital la tienes que tener cuando tú decides que la quieres tener y cuando la otra persona la quiere tener contigo. Y esto es fundamental. Y hay que saber disfrutar de todo el alrededor que lleva un coito. Y esta gente cree que se ve obligada a tener un tipo de relaciones. Y luego la pornografía, el papel que le da a la mujer es de sumisión y de que el hombre es el que manda. Entonces todo esto a nivel de la sexualidad crea relaciones de desigualdad que luego a lo mejor se van a traducir en una violencia de género hacia la mujer. Claro. Y ahí está la base. Entonces, las relaciones sexuales tienen que partir desde la igualdad, desde el consentimiento. Yo siempre le pregunto a la gente joven, ¿cuál es el órgano sexual más importante? Y te dicen, pues el pene, siempre suele ser el pene, ¿no? Y yo les digo, el cerebro. El cerebro es el órgano sexual más importante. El segundo más importante, según decía Woody Allen. Sí, sí. Que yo Isabel, no sé, también deduzco de tu tono que lo compartes conmigo, yo soy muy pesimista. Esto es que no se puede poner puertas al campo. O sea, esto está ahí, la pornografía está ahí, es muy difícil limitarla. Sí. En algunos estados americanos lo han hecho, pero todo chico o chica de 14, 15 años sabe cómo instalar una VPN para pasar y poder ver. Quiero decir que tenemos que prepararnos para esto. Sí, pero prepararnos es acompañarlos. O sea, si tú sabes que tu hijo o tu hija ha entrado en esas páginas, acláraselo. O sea, lo que tú has dicho, no se pueden poner puertas, eso está ahí, desgraciadamente no hay límites para entrar. Pero hay que hablar con ellos, hay que decirles que eso no es la verdad. Y en vez de tener vergüenza, ¿yo cómo voy a hablar con mi hijo o con mi hija de esto? No, afróntalo, sé padre o sé madre. Y eso conlleva el hablar, igual como le hablas de la alimentación, igual como le hablas que no pueden hacer tirarse desde un balcón, pues le tienes que decir que no pueden tener ese tipo de relaciones. O que si en un momento de su vida lo deciden, que lo decidan desde el conocimiento y desde la libertad que les da la información. La información es básica, pero no podemos escondernos. Oye, te agradezco mucho la conversación, Isabel. Y según te oí hablar, estaba pensando que por qué no, al enemigo como mejor se lo combates desde dentro. ¿Por qué no te lanzas a TikTok y empiezas a poner vídeos? Tengo una amiga que es joroba y siempre intenta convencerme, pero no. ¿Ah, sí? No, sí, siempre dice, ¡ay, los medios! Pero ¿sabéis también lo que dijo en este mismo congreso? Que se transmitían más rápidamente, eso sabéis vosotros más que yo, las noticias falsas que las noticias verdaderas. Sí, bueno, pero hay que intentarlo y además siempre está la posibilidad de que te forres, que eso también es importante. Sí, por supuesto, hay que abrirse a nuevos campos. Isabel Silva, que es ginecóloga y es vicepresidenta de la Sociedad Española de Contracepción. Te agradezco muchísimo la conversación, Isabel. Un abrazo. Y a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Por cierto que si hubiera tiempo, el teléfono del programa es el 638-855-349. Si alguien quiere llamar para preguntaros algo o pediros la opinión o enviar un mensaje, una nota de audio, 638-855-349. Dentro de un ratito igual tenemos un hueco para escuchar alguna llamada. Oye, vamos a hablar algo de lo que no hemos hablado nunca, desde la perspectiva científica, desde luego, que es de magia. Según nos acostumbramos a la inteligencia artificial y a la realidad aumentada, hay que preguntarse si el cerebro es manipulable de la misma forma, con los trucos de toda la vida, o nos va a seguir sorprendiendo, pues esto, que desaparezca una persona del escenario, por ejemplo, ¿no? ¿Sois de magia vosotros o sois antimagia? No, a mí soy un espectador muy entregado y dejo en suspenso mi incredulidad, no intento saber cómo el mago lo ha hecho y me dejo asombrar por él. Sí. Ostras, pues a mí lo que más me intriga es saber, y además un poco obsesivo en esto, ¿eh? O sea, yo sí que veo a veces en TikTok o en tal, a ver si desvelan los trucos, porque me sorprende tanto cuando algún mago alguna vez te lo ha hecho en directo, ¿no? En un espectáculo. Pero yo no quiero saber. El mecanismo, no sé si es el trasfondo científico. Yo me crié en un contexto en que revelar los trucos de los magos se consideraba una mala práctica. No, lo sé. Yo recuerdo mucho aquel programa de la Fox, de hecho recuerdo haber escrito sobre ello para El País, que se llamaba El Mago Encapuchado, que era un tío, cuando era la época en la que todavía no había viralidad en las redes, entonces todo el mundo veía la televisión mainstream y se dedicaba
a explicar cómo sus colegas de profesión hacían cada truco. Y además era uno de ellos. Y creo que los magos incluso recurrieron a métodos, digamos, barrio bajeros para intentar saber quién era este mago y romperle las piernas, seguramente, haciéndolo parecer un accidente. Jordi Camí es neurocientífico, es director del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona y es experto en ilusionismo, autor del libro El cerebro ilusionista. Nos escucha desde Radio Barcelona. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Un científico como Javier o como tú, ¿tenéis que aparcar el cerebro para creeros la magia? No, lo que pasa es que la magia se beneficia de la manera tan peculiar y tan inteligente que tenemos de procesar y de funcionar desde un punto de vista mental. Y este es el secreto, ¿no? Tenemos una manera de ser muy óptima, nos anticipamos, con muy poca información interpretamos la realidad, pero esto deja agujeros, ¿no? Agujeros en el sistema, puertas traseras, que la magia se aprovecha para hacer estos efectos que son imposibles, ¿no? Pero ¿Como cuál, Jordi? Es que a mí me intriga mucho, de verdad. Y hay una cosa que me intriga, que es esto que decís, que cuanto más concentrado estás intentando describir el truco, más fácil es que te lo gane. Y yo es que tengo grabada una experiencia de hace años de un tipo con 3 cartas frente a mí diciéndome, mira, quito una y ¿cuántas quedan? Y sale 3. Digo, uy. Y quita otra, y así hasta el infinito iba quitando una carta, dejándola sobre la mesa, y yo digo, y no me lo contó, pero cuéntamelo. Y yo concentradísimo, intentando descubrir el truco, y me decía, es que cuanto más concentrado estás, peor. O sea, ¿en qué sentido? Es que el ilusionismo es el arte de escamotear el arte, ¿no? El ars artem celandi, es decir, los efectos de magia se diseñan con una doble realidad. La que tú ves, la que tú describes, espera, ¿no? Que es la que los espectadores ven y gozan durante la presentación de un efecto, pero hay una realidad interna al juego, que es todo aquello que sucede secretamente, pero que es imprescindible para hacer posible un final, un desenlace que es imposible. Todo fluye con naturalidad, todo es predictible, no hay contradicciones, todo, digamos, todo tiene una lógica hasta que, ¡wow!, llega al desenlace, ¿no? No puede ser, ¿no? Y cómo lo ha hecho, esta es otra pulsión biológica que tiene el público, pues esta es ¿no? Preguntarse inmediatamente qué ha pasado ahí. Seguro, ¿no? Que es lo principal. O sea, yo veo un truco de magia y mi obsesión es intentar pillar al mago. Claro. ¿No? Ya. No pero los magos, lo que decimos ante esto es que gozad de la imposibilidad. A ver, claro. Los seres humanos tenemos una capacidad para encontrar soluciones y muchas veces rebobinamos y digo, ya está, ¿no? Lo oculto acá, allí. Pillado. No, es muy interesante porque generalmente la solución es errónea, pero complace. Y digamos, ya es suficiente para minimizar esta pulsión de cómo lo ha hecho, ¿no? Saltamos a las conclusiones, ¿no? Sin tener toda la evidencia, tenemos una tendencia a saltar a la conclusión, ¿no? Es una especie de... Tiene algo que ver con el proceso de rellenado, ¿no? Claro. Del punto ciego y el funcionamiento del cerebro, que donde no tiene información, se la inventa directamente, como ChatGPT, digamos. No, y fundamentalmente que procesamos de manera predictiva. Es decir, sí. Generalmente nuestra realidad es aquello que queda confrontada con nuestras experiencias, nuestras memorias, y nos anticipamos, ¿no? Sí. Alguien piensa que el portero pues se tira en el lado donde el jugador acaba de chutar el penalti. No hay tiempo físico. Alguien cree que el jugador de tenis, cuando le lanzan una bola pues a 200 kilómetros por hora, ¿no? Ve la bola y entonces su cuerpo se adecua para responder a la bola. Puede ser, no puede ser. No, tenemos una capacidad muy perfeccionada de interpretar lo que va a pasar, de anticiparnos y en general somos muy efectivos, ¿no? La magia se aprovecha de eso. Lo que quieres decir, Jordi, o sea, es, a ver, si un mago tiene una bola roja en una mano y con la otra la coge y la levanta y la pone en otro sitio, pero en realidad lo que ha hecho es esconderla,
la de la mano izquierda, y no ha cogido nada, pero el cerebro predice que lo más lógico es que la haya cogido y tú la estás viendo. O sea, es que tú estás viendo la bola roja. El córtex visual la está viendo, pero no está. Es eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay el fenómeno de la percepción amodal, que nosotros completamos las cosas que vemos parcialmente ocultas. Esto lo hacemos de manera automática, ¿no? Sí. Pero esta completitud no necesariamente es la que nosotros nos imaginamos. Pero sí, a ver, la magia fundamentalmente se beneficia de la ocultación, ¿eh? Es muy básico, pero aquello que no vemos no existe. Vosotros habéis estudiado los motivos por los que alguien se hace mago. Sabes que los cómicos y los magos tienen un enfrentamiento clásico, se odian los unos a los otros, y hay un cómico de este programa que dice que los magos son aquellas personas que en un momento dado tienen dos salidas profesionales, que son psicópata o mago, y escoge mago. ¿Qué pasa por la mente de alguien que quiere ser mago? ¿Es alguien con algún... no sé, con algún problema? No. Problema, alguna cualidad especial en su cerebro. No, a ver, no sé, yo no soy mago, si lo soy de pacotilla, pero hay clasismo también dentro de las artes, en fin, en general, artes escénicas, como hay clasismo entre científicos, y entre médicos. No, bueno, dicho esto, un grueso de aficionados y de magos despiertan su afición de manera irrefrenable de pequeños, un día que ven a un mago, un día que se les hace un efecto de magia y quedan como fascinados, enganchados, ¿no? Esto es un grueso de los magos, vos hay que se aficionan por otras vías, pero es así, ¿eh? Y es curioso porque decimos que la magia tiene unas consecuencias emocionales mínimas, es decir, tú asistes a un espectáculo de magia o te hacen un efecto de magia ante las narices y la reacción emocional es extraordinaria, es colosal, pero es efímera, ¿eh? Y no es muy difícil que la magia te ocasione alguna conmoción como determinada ficción, el teatro, el cine a veces, te provoca que tú te vas tras ver la película y aquello te da algunas vueltas. En general la magia la disfrutas en el momento, aquello es imposible, como lo ha hecho, pero después la vida sigue, ¿eh? Y por cierto, y nos olvidamos de lo que hemos visto exactamente igual como nos olvidamos de las cosas de la vida cotidiana. ¿Tú crees que la ciencia de alguna manera desaprovecha las posibilidades que ofrece la magia para estudiar el cerebro humano, el funcionamiento del cerebro? Nosotros decimos que sí, y nos hemos preguntado, una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué el mundo de la cognición, que es el mundo en el que nosotros nos movemos, no ha aprovechado la magia como una caja de herramientas, decimos, para progresar en el conocimiento de fenómenos cognitivos? Y esta es la realidad. También sucede otra cosa que, digamos, que lamentamos, ¿no? Que hay poca ciencia hecha en relación con la neurociencia que hay detrás de la magia, y el grueso de esta poca ciencia está hecha en unas condiciones tan reduccionistas de laboratorio, con vídeos y tal, que opinamos que se aleja mucho de lo que es la magia real. Nosotros defendemos que la magia genuina es aquella que te hacen en tus propias narices, en vivo y en directo. Porque ¿qué fenómenos? Volviendo a lo de explicar los trucos y a una relación que se me ocurre con una crítica que se suele hacer a la ciencia, a la percepción científica de la realidad, ¿no? Que es decir, ahora que sé cómo se forma el arco iris, ha perdido la magia, ¿no? Por saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, cómo funciona el organismo, pierde la magia, saber cómo funciona el amor hace perder magia al amor. En parte sí, es decir, los magos han perdido cierta virginidad. Pero hay una magia para magos también. Es decir, los magos, hay magos que hacen un determinado tipo de magia que va dirigida y dedicada a los que ya son magos.
Y entonces ahí entra en valor pues otras habilidades. A veces sí, a veces los magos nos dejan tan sorprendidos como cualquier otro adulto o niño. Esta magia para magos, por cierto, no es la más atractiva e interesante para profanos. A veces es muy compleja y complicada y no hace falta una magia tan rebuscada. ¿Pero qué son novedades? O sea, trucos, ¿se inventan muchos trucos nuevos? ¿O? Sí. Sí, la magia progresa, hay miles y miles de efectos, pero también es importante decir que hay efectos. Por ejemplo, hay efectos de magia que se anticipan a la ciencia y que pierden su eficacia en un momento determinado. Pues Robert Houdin hacía un espectáculo en un teatro en el que toda una serie de velas de golpe se encendían, ¿no? Una maravilla, una cosa imposible. Eran los principios de la electricidad y esto pues sorprendía. Este tipo de efectos caducó inmediatamente. Pero hay otro tipo de efectos en magia que sobreviven a lo largo de los siglos. Y esto nos está diciendo que lo que no ha cambiado es la manera de funcionar el cerebro. Claro. Y en eso que lo estabas diciendo antes, o sea, ¿qué fenómenos cotidianos tienen paralelismos con la magia? Todos, muchísimos. Por ejemplo, en la vida cotidiana, pensemos un poco como la política, ¿no? Pues se nos ocultan cosas y si no las sabemos, no las vemos y no las tenemos en consideración, por ejemplo, ¿no? En la vida cotidiana a veces no podemos atender, porque tenemos una capacidad limitada, no podemos atender dos cosas a la vez, las hemos de atender una tras otra. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado andando por la acera, ¿no? De golpe una bicicleta, un patín aquí al lado, ¿no? Que no. El ejemplo que yo pongo siempre es el de conducir y atender una llamada por teléfono. No es que atendiendo la llamada por teléfono nos haga perder capacidades, porque el arte de conducir es algo aprendido y no se modifica, pero sí que dejamos de ver a peatones, semáforos, curvas, ¿no? Y entonces aumenta la accidentabilidad. Es decir, y de esto la magia lo sabe, lo ha aprendido de forma empírica, por ejemplo, ¿no? O desviar la atención, por favor, ¿no? Algo muy común. Rodríguez nos acaba de enseñar cómo se monta un pollo para tapar otro pollo. Donald Trump lo hizo sistemáticamente, ¿no? Sí, o sea, es como tenemos vida cotidiana, ¿no? Es una capacidad de atención finita, ¿no? Es decir, tú puedes estar prestando atención a 5 cosas a la vez y me lo invento, y si te ponen una sexta es que no la vas a ver porque está llena. No, tú solo puedes atender una cosa en un momento determinado, porque aquello que no atiendes no lo procesas, ya ni se memoriza. ¿Qué pasa? O sea, ni que lo veas, ni que lo estés viendo. Sí, porque, por ejemplo, es lo que decimos, miras pero no ves. Si esto nos pasa en la vida cotidiana, pero que es lo que digo, que te aparece un objeto, una bicicleta, un patín, allí donde no pensabas que te iba a aparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de memoria de trabajo limitada y por lo tanto siempre procesamos una única cosa. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos entrenarnos a atender varias cosas a la vez, pero una tras otra. Cuando una persona tiene un niño con su brazo izquierdo, está sacando la lavadora y a su vez está dando conversación a su compañero o compañera, no es una persona multitasking, no, es una persona entrenadísima a hacer todo aquello, se llama una madre. Cosa tras otra. Claro, estoy pensando lo terrible que tiene que ser para un mago que le pillen un truco, ¿no? Están muy obsesionados con esto, con que... Bueno, sí, en magia pasa una cosa que pasa con... A ver, en magia el podio solo tiene un primer puesto, que digo yo, ¿no? Es decir, en magia el efecto se hace bien o no se hace bien, no haces un efecto a medias. Y este es el reto, ¿no? La magia tiene que estar bien hecha para que produzca. A medias es un desastre. Sí. A medias se nota que no has partido por la mitad de la chica, ¿no? Bueno, claro. Mira, pero aquí hay otra particularidad de la magia. La magia es una imposibilidad brutal, pero que no genera incertidumbre. Es decir,
¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cuando un mago cierra a una persona por la mitad dentro de una caja, el público no llama a la policía ni a una ambulancia, porque sabe que está ante un artista que hace trucos. Aún así... Salvo que caiga sangre, entonces ya es la cosa... Bueno, pero es que en magia, esto es interesante, porque en magia la espada no puede ser un palo de madera como en teatro, como en cine. No, en magia la espada tiene que ser de verdad y tiene que sacar sangre. Y lo que decías, creo, Javier, por cierto, ¿cuánto tiempo, no? Sin vernos. Sí, desde luego, sí. No es una suspensión voluntaria de la incredulidad. La magia lo que provoca es una suspensión involuntaria de la credulidad, porque la magia sucede realmente ante tus dentro de tu ojos, cerebro, ¿no? Dentro de tu Claro, es que tú escribes en el libro, escribís que en la retina recibimos cada segundo el equivalente a 70 gigas de información, que 70 gigas es, yo qué sé, Netflix completo, ¿no? Pero al cerebro le llega el equivalente a 1 giga, que esto es lo que decía antes Pera, ¿no? Te estás fijando solo en una parte. Claro, porque el cable que entre otros motivos, el cable que transporta la información que recibimos en los receptores de la retina al cerebro para ser procesado, que se procesa finalmente detrás, en la parte occipital, pues es un cable angosto y da lo que da. Y esto es lo que nos obliga, de manera muy inteligente, a reconstruir la realidad, primero a comprimir mucha información y después descomprimirla, pero poca información en relación con el total que hay. Entonces comprimimos fatal, no como lo hacemos, no como lo conseguimos hacer hoy día con fotografías y que las podemos comprimir en memorias particulares, y al descomprimir nos faltan cosas y entonces rellenamos, reconstruimos y lo hacemos de maravilla. Pero esto tiene sus tiene sus fisuras. Sabiendo esto también se puede utilizar para el mal o para manipular a las personas, imagino. Ahora de repente he recordado la imagen que había de unas cámaras en las calles de Barcelona de cómo 2 personas robaban a una y una la distraía y el otro le estaba buscando en el bolsillo, que tú cuando lo ves dices, ¿cómo es que no se da cuenta de que le están metiendo la mano en el bolsillo y buscando? Porque está prestando la atención a todo. Los cacos de toda la vida, el que hay en el metro y tal, la técnica básica es que te dan algún golpe sutil, que es donde tu atención se dirige, y en aquel momento pues la mano puede sacarte y robarte la cartera o el móvil. A mí me robaron la cartera una vez en un restaurante y la forma en que lo hizo fue fingiendo que no cabía en su silla, estaba justo detrás de mí, que no cabía en su silla, empezó a empujar la mía, con lo cual no me di cuenta de que me estaba metiendo la mano a la cartera. Oye, y ya termino, Jordi, ¿hay alguna otra especie animal que use la magia? No, este es otro tema para nosotros controvertido. Y animales e inteligencia artificial. Es decir, nosotros estamos convencidos que los animales no pueden vivir la ilusión de imposibilidad. Sí que viven el engaño. Los perros, los primates. Sí, que le haces como que le tiras la pelota. Claro, pero un tema es el engaño y otro es la vivencia de que es imposible, porque para tener la vivencia de lo imposible hay que tener una capacidad de proyectarse en el futuro, en fin, una serie de condiciones que creemos que los animales que máximo pueden llegar a tener una cognición comparable con el ser humano a la de un niño de 3-4 años, no. Los niños de 3-4 años no viven la imposibilidad porque su universo es mágico. Es decir, un mago lo que les hace pues es normal, ¿no? Y los animales también creemos que la inteligencia artificial generativa no podrá competir nunca con esta capacidad de producción de imposibilidad, pero esto es para un programa entero. Para otro máster. Jordi Camí, que es neurocientífico, director del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, experto en ilusionismo, ahora autor del libro El cerebro ilusionista, publicado por RBA. Gracias por acercarte a Radio Barcelona, Jordi, un abrazo. Muchas gracias, buen domingo. Hasta luego, Jordi. Oye, empezábamos el espacio, por cierto, en Usera con tu comida de ayer. Vamos a acabarlo allí también porque estuve en casa de mis padres y mi madre tenía un mensaje para uno de vosotros. ¿Lo podemos escuchar a los?
Estoy en casa de mis padres y mi madre quiere hacerte una pregunta. ¿Cuándo empieza el cazador de cerebros? Pero no lo has dicho así antes, mamá. Has dicho, a ver cuándo empieza este tío ya, ¿no? Pues a ver cuándo empieza el cazador de cerebros. Es que luego, claro, se cortó mucho y le dije, vamos, te lo voy a grabar y se lo digo a Pera. Pero al principio estaba muy indignada, ¿eh? Ah, sí. Muy enfadada ¿Pero contigo. por qué tardábamos? Como que estáis tardando mucho. Bueno, siempre hemos emitido el segundo trimestre. Pero mira, os voy a dar una primicia. El espectador siempre tiene razón, ¿eh? Va, eso sí que creo que no se ha hecho público todavía, pero cambiaremos de día de emisión. Iremos los domingos. Entonces, pero esto no. Mediados de abril. Vale, ¿no? Sí. Mamá, mediados de abril. Hasta luego, Pera, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.